Resulta irónico que las fronteras actuales de África hayan cambiado bastante desde su imposición y se considera que estas fueron decididas en tiempo récord de 3 meses. Y lo más anecdótico, sin haber participado ni siquiera un africano en su delimitación. Representantes de 14 estados, en su mayoría europeos, decidieron la suerte del continente africano en la Conferencia de Berlín de 1885, de modo que en un salón unos señores decidieron el destino de un continente como una finca de cacao. Ningún soberano africano fue invitado al mismo. No fue una falla. Para la época, los pueblos no europeos tenían el derecho de guardar el más disciplinado silencio, siendo considerados los africanos como niños en el marco del derecho europeo. El avance imperial sobre África por parte de países europeos como es Francia, Gran Bretaña, Alemania, Portugal, España, Italia y Bélgica no fue un hecho aislado. El imperialismo obligaba al reparto completo del globo en tiempos de la paz armada en el viejo mundo, donde los caballeros deliberaban como tales mientras los conflictos se resolvían de puerta de casa para afuera. La violencia y la ocupación se plasmaron en regiones distantes desde antes de la convocatoria en Berlín. Por ejemplo, en 1858, los británicos, tras reprimir un duro levantamiento popular que llevó más de un año, anexionaron casi la totalidad del subcontinente indio al dominio de su gloriosa corona que formaba uno de los imperios coloniales más vastos. Los franceses dieron pasos similares con la incorporación de Argelia en 1830 como un departamento más de la Francia metropolitana. Los pasos de la ocupación colonial europea en el continente africano comenzaron antes de la conferencia que el 26 de febrero de 1885 dio concluir sus sesiones e impuso las fronteras africanas actuales. Se evidenciaba desde hacía tiempo la rivalidad anglo-francesa entre otras europeas. Poco antes, los ingleses ocuparon Egipto en 1882 como respuesta a la ocupación francesa de Senegal en 1879 y Túnez en 1881. Pero la constante es que hasta el momento la presencia europea en África era marginal y se remitía a esclavos costeros o a ciertas zonas de la ocupación blanca como la citada Argelia o la actual Sudáfrica. Era fácil hasta comienzos del siglo XIX recoger riquezas del continente sin necesidad de adentrarse, puesto que los esclavos fueron captados durante siglos casi siempre por los africanos. Sin embargo, con la revolución industrial todo comenzó a cambiar. El empuje de un nuevo mundo en transformación llegó a la consumición voraz de la independencia de millones de los no europeos. Si bien el llamado de la conferencia, cuyo pantalla formal se disimuló el apetito voraz por repartirse el botín, las motivaciones de los países intervenientes en el reparto fueron múltiples, pero fueran cuales fueran estas últimas de esta verdadera carrera por África, nadie quiso perder el boleto. La consigna fue que los reclamos debían ser notificados a los demás participantes y que las zonas ocupadas debían tener algún grado de injerencia y autoridad previa por parte del ocupante. No obstante, Alemania rompió esta norma junto a Italia. Estados recientes creación quisieron demostrar que pisaban fuerte en el escenario internacional. En efecto, Bismarck, el hombre fuerte de la conferencia y su anfitrión, fue quien la convocó, cuyos gobernados les tocó la suerte de recibir territorios apenas explorados. Los italianos tuvieron interés por Libia, la cual ocuparon tras vencer la residencia local en 1911. Si bien fracasaron en el intento de anexionar Etiopía frente a una resistencia heroica en 1896. Portugal tuvo la idea de unir sus dos posiciones hasta el momento ocupado de forma precaria, Angola y Mozambique, aunque los planes británicos se interpusieron como
Asimismo, las intenciones de las demás participantes en el escenario de bloquear la iniciativa de Londres de conectar África de norte a sur por medio de la construcción de un tendido ferroviario que uniera el Cairo con el Cabo. Además, sus adquisiciones en África Occidental fueron menos de las esperadas frente a Francia. Entre tantas de las pretensiones boicoteadas entre los participantes, una vez más el designio inglés de unir de punta a punta se antepuso la ambición personal del rey Leopoldo II de Bélgica, soberano de un pequeño estado creado hacía poco más de medio siglo. Quiso dejar su impronta como un grande más. Este monarca fue el gran favorito, ya que con la aparición de su iniciativa en 1883, los demás representantes del Congreso le autorizaron la concesión de un territorio del tamaño de Europa Occidental y bautizado como Estado Libre del Congo, de 1885 a 1908, cuyo nombre fue engaño debido a que lo manejó como su propio feudo, un regalo autogestionado, para obtener todos los recursos disponibles, principalmente el caucho, a costa de 5 a 10 millones de víctimas entre 1885 y 1930. España, una de las más débiles y herida en su orgullo por la pérdida irreemplazable y su extinción de la casi totalidad de su otrora vasto imperio colonial en las Américas unas décadas antes, no quiso quedarse sin su tajada. En 3 meses quedó sellado el destino de África, con resultado tangible hasta hoy. En efecto, la Unión Africana, el principal cuerpo continental formado por africanos, en su mandato establece el respeto por las fronteras heredadas de la época colonial y que, salvo en casos muy puntuales, poco se han modificado. Las formas geométricas y casi perfectas de las actuales fronteras, que parecieran trazadas con regla caprichosamente, son el recuerdo trágico de las principales transformaciones de los africanos del siglo XIX y el inicio del colonialismo. Si un mapa sirve para representar la realidad geográfica, en el caso de África, esta experiencia fue todo lo contrario. El mapa de África, creado en Berlín, construyó el espacio sin sentimiento de sus habitantes, pero eso fue el comienzo de la historia. La partición en el papel debió llevar a cabo al terreno, y allí fue donde los africanos conocieron los planes de los europeos. Y en contra de lo que interpretan muchos historiadores, estos no quedaron con manos cruzadas, resistieron, aunque resultaron vencidos.